Hola chicas, hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Sí se oye bien mi micrófono, ¿verdad? Porque luego lo apago así nada más Sí te oyes bien, mija. solito. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver al profeta Amós. Esta presentación, ya no voy a decir láminas, voy a decir presentación. Esta presentación va a ser una presentación, a mi parecer, muy fuerte. Esperemos que, así como lo mencionamos todas las clases pasadas, que podamos obtener algo que Dios hable a nuestros corazones, que lo podamos ver de manera diferente y que podamos aprender las lecciones que Dios nos quiere dar en estas láminas. Lupis, ¿le pasas la? Bueno, pues aquí tenemos al profeta Amós. Esta historia de Amós, como todas las historias en la Biblia, la verdad es que es una historia muy interesante. El profeta Amós dice aquí, las palabras de Amós, fue uno de los pastores de Tecoa. Tecoa estaba a 15 kilómetros de Jerusalén al sur. ¿Se acuerdan que estaba el reino dividido? Estaba la parte de Judá y la parte de Israel en el norte. Entonces Dios lo llama a profetizar en la parte del norte, aun cuando él estaba en el sur. Está Jerusalén en la parte de abajo y a 15 kilómetros arriba este, estaba esta pequeña ciudad de Tecoa. Vamos a pensar en una ciudad pequeñita aquí en la Ciudad de México. Vamos a pensar, por ejemplo, Mochis, ¿no? Siempre pongo yo de ejemplo Mochis, pero vamos a pensar que pues estamos en una ciudad muy pequeñita en donde la atravesamos en 30 minutos y estamos aquí muy cerca, digamos, a lo mejor no sé, de Ciudad Obregón, ¿no? Entonces, más o menos es una distancia muy pequeña la que había de Tecoa a Jerusalén, 15 kilómetros nada más. Profetizó acerca de Israel en los días de Usías. Acuérdense que Usías estaba en el reino de Judá y Jeroboam II estaba en la parte del norte. Acuérdense que hemos hablado varias veces de Jeroboam II, que era un rey muy malo, pero aunque tenía muchas cosas malas, él había hecho que la ciudad fuera muy próspera. Entonces, como en todos los libros y en todas las clases que hemos dado, es súper importante como ver, a lo mejor estamos viendo esta parte nada más y vemos una parte muy pequeñita, pero realmente, aunque es un texto muy pequeño este que apenas vamos a empezar a leer, de veras que podemos sacar un montón de estudio alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, como siempre se los decimos, pónganse en los zapatos de Amós. Imagínense que están en un pueblo pequeñito, en una ciudad donde pues a lo mejor no suena tanto como estas grandes ciudades como donde estaba Jeroboam II. Este señor Amós era un boyero, eso quiere decir que arreaba bueyes y también se dedicaba a la pizca de higos. Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero bueno, lo que les quería decir esto de Jeroboam II, en donde la nación era muy próspera, es que si nosotros pensamos en cualquiera de las naciones prósperas y pensamos en Suiza y pensamos en Estados Unidos y pensamos en países del primer mundo, nos vamos dando cuenta que realmente el ser próspero no te da la felicidad. Y lo dice en la Biblia también, no te da el fruto que necesitas. Entonces dice, profetizó cerca de Israel en los días de Usías, donde estaba el rey de Judá, y en días de Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí también vemos esta parte de 2 años antes del terremoto. Entonces, ¿qué nos quiere decir con 2 años antes del terremoto? Pues no sabemos cuál terremoto, pero pues sí sabemos que pues nos está hablando que en 2 años va a haber un terremoto. Entonces, esto lo pueden encontrar en Zacarías. No me acuerdo, Tony, si es Zacarías 15 o Zacarías 5.
Pero igual, o sea, les pido por favor también que se pongan en ese contexto, como nosotros ahora podríamos mencionar, por ejemplo, las torres, cuando se cayeron las torres de Nueva York o cuando el temblor del 85, bueno, pues entonces ya más o menos como que tenemos este contexto, ¿no? Entonces aquí nos está siendo muy claro de que Amós estuvo 2 años antes de este terremoto. A pesar de que Amós era originario del Reino del Sur, Judá, como se los mencioné antes, su mensaje es dirigido principalmente al Reino del Norte, es decir, a Israel. El nombre de Amós es de origen hebreo y significa cargador o portador. También puede significar fuerte o valiente. En algunos contextos, el nombre de Amós también puede ser relacionado con la palabra hebrea amas, que significa llevar o cargar. Esto significa que tenía que dar un mensaje muy importante, lo que podría sugerir una conexión con la idea de alguien que carga o lleva un mensaje importante. El nombre Amós tiene connotaciones de fuerza, valentía, carga, lo que puede ser visto como un reflejo de cualidades de Amos. Ahorita Lupita nos va a explicar el FODA más adelante, pero pues imagínense este contexto de una persona que está arreando bueyes, vacas, y que de repente, pues sin tener ningún estudio, sin tener ninguna, no era un profeta como tal, no tenía esa educación que a lo mejor otros tenían, no era rico, vamos, o sea, no, cualquier persona que, no sé, vamos, no estaba profesionalmente capacitado, digamos, para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Y esto es otro mensaje importante, porque es importante mencionar que a Dios no es que le moleste la gente preparada, pero que Dios quiere un corazón dispuesto. Y Amós fue una persona que estuvo dispuesto a dar un mensaje súper fuerte de parte de Dios. Entonces, también es importante mencionar que Dios no hace castings. Dios te puede utilizar a ti, Dios te puede utilizar en la manera que Él quiera, como quiera, y también es importante sacar en este contexto que Dios puede usarnos de muchas maneras. Entonces, hemos visto, por ejemplo, a Moisés, ha usado a príncipes, ha usado a pescadores, ha usado a agricultores, ha usado a gente con poder, ha usado a, por ejemplo, a Moss, una vez más, o sea, volvemos a mencionar que pues estamos hablando que era una persona que estaba ahí en su trabajo normal, haciendo lo que tenía que hacer. Y también les pido que se metan en esta parte de que no tenemos que fingir ser más, no tenemos que ser más aptos, no tenemos que ser más inteligentes o más flacos o más altos o decir que no podemos hacer las cosas porque Dios va a hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el mapa. No sé si me puedas, por favor, Sí, Lupita, señalar ahí donde está Tecoa, que es donde estaba él. Está aquí arriba de Hebrón, está abajito del lado izquierdo, arriba de Judá. Arriba de Judá está Hebrón y después está Tecoa. De Tecoa hacia Israel, estamos hablando que eran 15 kilómetros, ¿no? Entonces, les quisimos poner este mapa, no solamente para que vieran dónde estaba Tecoa, sino para que vieran dónde están las naciones alrededor. También les pusimos aquí estas imágenes. Bueno, Amos fue uno de los 4 profetas escritores, porque él escribió el libro en el siglo 8 antes de Cristo. Este terremoto que les acabamos de mencionar, que bueno, no es como la plática de hoy, pero sí les quisimos poner estas imágenes porque las encontramos y es un descubrimiento de la evidencia del terremoto descrito en el libro de Amós, son fotos reales. Entonces, en la parte de abajo les pusimos el link donde se pueden meter en Google y pueden buscar alrededor de este terremoto y buscar también en Zacarías, donde se menciona también, por si quieren verlo. La siguiente, por favor. Esta lámina me gustó muchísimo porque creo que tiene mucho que ver con lo que les estaba platicando ahorita.
Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. En los estudios que estábamos haciendo, bueno, pues oí muchas prédicas, leí mucho, creo que leímos el libro de Amós como 3 veces, ¿no, Lupis? Sí, sí, como Como, cuatro. como 3 veces y le dábamos vuelta y le dábamos vuelta y así hasta que lo entendiéramos. Pero esta cita me encantó porque dice, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Entonces, en una de las porciones de Amós, en el 7:14 para ser específicos, en una de las partes, Amós menciona, no soy profeta profesional ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas, que bueno, en realidad les digo, no era de ovejas, sino de bueyes, y cultivador de higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Y ahí la verdad es que se me ponen los pelos de punta, porque la verdad es que pues es uno de los libros que no solemos como leer mucho ni estudiar mucho. Y, jole, y está bien fuerte, pero bueno, vamos a darle. Y antes de cambiar de lámina, a mí me encantó esta imagen que consiguió Mirna, porque en realidad todo ese fruto maravilloso que ven se da precisamente porque Dios capacita a los que llama. Entonces, cuando ustedes empiezan a capacitar, de repente empieza a haber un fruto tremendo de cosas inexplicables cuando uno va estudiando más y más y más. Entonces, la imagen tiene mucha relación con eso, ¿no? Dios te va llenando de fruto y de capacidad y de conocimiento. Sí, exacto. Bueno, entonces ese árbol que les puse es un sicomoro real de la parte de esa región, o sea, es real. Este es otro árbol también de esa región. Y bueno, aquí les estamos poniendo que Amos nos puede sorprender, ya que no era un sacerdote instruido ni un servidor de los ritos religiosos, no era un hombre culto, no era un profeta, era un hombre que trabajaba y vivía del campo, un boyero, que se encargaba de cuidar bueyes, cultivaba higueras y cómoros. Sin embargo, su experiencia laboral no le impidió que fuera fiel a su llamado y entregara el mensaje de Dios al pueblo. Fue contemporáneo de los profetas Oseas, Isaías y Miqueas. Y aquí en la parte de arriba también pueden ver un poquito más grande y en rojo donde estaba Tecoa, qué ciudades tenía alrededor y ahí no se alcanza a ver la parte de Israel, pero está arriba. Acá arriba. Ujú. Ya, la siguiente, por favor. Ujú. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño resumen muy, muy, muy breve de lo que hay en estos 9 capítulos, en donde vamos a ir explicando poco a poco lo que hay en 9 capítulos. Lo más curioso de este libro es que aunque son poquitos capítulos, es un libro en donde está hablando realmente de justicia, de la justicia de Dios. Acuérdense que la clase pasada hablábamos en Oseas del amor. Hablábamos de muchas cosas maravillosas, pero aquí vamos a hablar de justicia. Y es muy importante que ustedes entiendan lo que realmente van a ir encontrando en cada uno de los capítulos. Como siempre les hemos dicho, Mirna y yo, es como un acordeón, como un resumen. Si tuvieran que hacer un examen con Tony, les pregunta qué hay en el capítulo 1 y 2. Bueno, pues le pueden decir que en ellos Amós profetiza que el Señor derramaría su juicio sobre Siria, los filisteos, Tiro, Edom, el pueblo de Amón y Moab a causa de su iniquidad. Amós también predica que Judá e Israel serán castigados por abrazar la iniquidad y rechazar al Señor. ¿Qué significa iniquidad? Que no hay igualdad, que no todos son tratados iguales, que haya injusticia, eso significa iniquidad. En los capítulos 3 y 4, Amós describe los diversos intentos del Señor por salvar a su pueblo, porque entendamos algo, antes de que haya cualquier cataclismo, cualquier respuesta o consecuencia de nuestro pecado, Dios nos advierte, nos pone al tanto. Y aquí dice que hubo muchos intentos del Señor por salvar a su pueblo que incluyen enviar a profetas para advertirles, por ejemplo, retener la lluvia y permitir la peste y la guerra para preocuparlos. Sin embargo, el pueblo, a pesar de todo esto, no se humilló ni se volvió el Señor,
Si quieren saber un poquito más en relación a estos detalles de la lluvia y de la peste, lo van a encontrar en Amós 3 y 4. En Amós 5 y 5 enseña que el pueblo puede evitar la destrucción si se arrepiente y busca sinceramente el Señor. Aquí está haciendo mucha referencia de qué pasa si no hacemos, qué pasa si nos arrepentimos, qué pasa si nos retratamos de lo que hacemos. También pongámonos mucho en el papel de nuestra vida personal, no nada más de los tiempos de antes. Acuérdense que cada libro y cada profeta nos está hablando a nosotros en particular. También en particular declara que el Señor no acepta las ofrendas del pueblo en el templo porque su corazón está centrado en dioses falsos. Hablábamos la clase pasada, incluso lo comentó Leti y lo comentamos en repetidas ocasiones, que hay muchos dioses falsos. Muchas veces creemos que los dioses son solamente imágenes y no, hay muchos dioses que hoy en día también seguimos. Seguimos la codicia, seguimos la moda, seguimos el dinero, seguimos la soberbia, seguimos el poder, seguimos muchísimas cosas. Entonces aquí hace mucho referencia a todos esos dioses que tenían antes, pero también lo tenemos que aplicar a los dioses que tenemos hoy. Amós profetiza su actitud irreverente en la adoración al Señor, que obviamente los va a llevar a la destrucción. En Amós 7:9 tras profetizar sobre el destino y las consecuencias a las que Israel se enfrentará por rechazar al Señor, Amós da un mensaje de esperanza. Eso es lo más bonito. Independientemente de que aquí hay un juicio, de que aquí va a haber una consecuencia, un castigo, hay una oportunidad, hay un mensaje de esperanza al prometer que el Señor juntará a su pueblo y lo restaurará en su tierra. Vamos a hacer una referencia antes de entrar al FODA, que es la lámina siguiente que ahorita les voy a presentar para que tomen también sus notas sobre ciertas características de Amós. Amós, les vuelvo a mencionar, es un libro de pocos capítulos, sin embargo, hay que, como se dice coloquialmente, rascarle mucho, ¿no? Dentro de las fortalezas de este hombre, bueno, pues él tenía una visión de restauración y esperanza. Profetizó que Dios restauraría a su pueblo y los bendeciría si ellos se arrepentían. Eso no está escrito tal cual, pero está implícito en todo lo que está en los capítulos. También tenemos que acordarnos y recordar que el origen de este profeta era de un hombre humilde, era un pastor, como ya comentó Mirna, era cultivador de higueras silvestres en un pequeño pueblo. Era un mensajero de Dios y no era un profeta profesional. ¿Por qué les comento todo esto? Porque si no, no vamos a entender el FODA que a continuación vamos a explicar. También denunciaba la injusticia social y la corrupción. Imagínense una persona que no está preparada, que Dios le pone como encomienda denunciar las cosas que están mal en los diferentes pueblos, en estos reinos que están además en el norte, y además critica a los ricos y poderosos que oprimían a los pobres y que además eran vulnerables. Además, advertía a las personas a que se arrepintieran y cambiaran su comportamiento o serían castigados. Entonces, en estos 9 capítulos no es nada más lo que les acabo de leer ahorita como un resumen de los 9 capítulos, sino que este es un hombre que tenía todas estas características y que hacía mucho énfasis en la justicia y en la rectitud. Recordemos que Amós, él venía del reino del sur, él vivía en el reino del sur, cerca de Belén, pero Dios lo mandó al reino del norte. ¿Se acuerdan cómo también a Jonás lo mandó a otro lado con los ninivitas y que anduvo haciendo mil cosas que lo platicamos hace 15 días? Pues también a este hombre lo mandó precisamente para contrarrestar todo este asunto de hipocresía religiosa que existía en este pueblo. Entonces, hago toda esta introducción para entrar ahora sí a lo que es el FODA o las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que este hombre tenía. En el libro de Amós no se describen como tal características particulares del personaje, pero las que les acabo de mencionar fueron sacadas de diferentes resúmenes que revisamos. Y les vuelvo a mencionar, era un hombre humilde, era un hombre valiente, pero también era un hombre con convicción y valentía. Era un hombre con convicción y valentía para denunciar la injusticia y la corrupción en la sociedad israelita.
¿Qué significa esto de las fortalezas? Que nos tenemos que poner el saco en cada una de las situaciones. Nosotros tenemos convicción y valentía para hacer lo que Dios nos pide. Tenemos fortaleza para ir en contra de la injusticia y la corrupción de nuestra sociedad actual. Tenemos que pensar así. Porque hoy en día Dios nos usa y nos da dones y talentos para hacer lo mismo que hicieron muchos de los profetas en la antigüedad. Otra de las fortalezas que este hombre tenía era la capacidad para comunicar mensajes profundos y desafiantes de manera clara y concisa. A veces decimos, híjole, pues yo sé eso, pero no lo quiero decir. Yo estoy enterada de esto, pero me da miedo decirlo. Yo sé que eso no es cierto, pero mejor me lo callo. Entonces tenemos que comunicar los mensajes que conocemos porque tenemos que transmitir la palabra de Dios y esa es una obligación que Dios nos da. También era un hombre que tenía fidelidad a Dios y compromiso. ¿Con quién? Con la verdad. Incluso, perdónenme, en medio de la oposición y el rechazo. Acuérdense que cuando estamos hablando de fidelidad y compromiso, es decir, la verdad de las cosas, pase lo que pase y sea a quien sea y perdón la expresión, pero le duela a quien le duela. Entonces, cuando este hombre tuvo esa función o esa misión de ir a estos pueblos, a estas 7 naciones vecinas de Israel, a decirles todo lo que estaban haciendo mal, siendo un humilde pastor y cultivador de higueras, dice uno, ¿por qué a él? Pues porque podía, porque Dios lo había preparado y porque nos demuestra que seamos quien seamos, Dios nos permite que podamos ser instrumento de Dios en el lugar donde nos ponga. También, como fortaleza, tenía el uso de imágenes y metáforas poderosas para ilustrar sus puntos y hacer que su mensaje sea más impactante. Acuérdense que aquí en el caso de las fortalezas de Amós, no estamos poniendo fortalezas como en el caso de otros personajes de la Biblia en donde hemos sido mucho más específicos, porque este es un libro muy pequeño. Este es un libro que tiene solamente 9 capítulos pero que tiene un impacto muy fuerte en lo que realmente pasó en estas 7 naciones vecinas y también en lo que pasó con los israelitas. Dentro de las debilidades, aquí vamos a hablar de debilidades no particulares de Amós, sino de las debilidades o de las situaciones con las que se tuvo que enfrentar, que se mezclan un poco con las amenazas del medio en donde él vivía. Por ejemplo, la oposición y el rechazo por parte de las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Imagínense que hay un poder muy grande de religiosos que son los que toman las decisiones y un humilde pastor llega a decirles que están mal. Imagínense con lo que tuvo que enfrentarse esta persona. Dice, la posibilidad de que su mensaje fuera percibido como demasiado radical o crítico por algunos. ¿Qué pasaba con eso? Pues que obviamente iba a tener persecución, ¿verdad? Que obviamente iba a tener mucha gente que iba a estar en contra de él y sin embargo él lo hizo. Adicional a esto, las limitaciones de su alcance geográfico y temporal, ya que su ministerio se centró principalmente en el reino del norte de Israel. Él no podía ir a todos los lugares y acuérdense que ellos andaban a pie. Él no se movía en autos, ni en aviones, ni en trenes. Él andaba moviéndose por todos los lugares, diciéndole al grupo de personas lo que estaba mal, que un poco más adelante lo vamos a hablar, y que podría haber una consecuencia y un juicio por parte de Dios si ellos no se arrepentían. Otra parte importante que menciono por estos solamente 9 capítulos es la falta de detalles personales y biográficos en el registro bíblico, lo que puede dificultar una comprensión más profunda de su vida y de su contexto. A veces cuando revisamos libros profundos de ciertos personajes de la Biblia, pensamos que van a estar todos los profetas y todas las personas que aparecen en la Biblia, pero no es así. A veces toman en cuenta nada más a los profetas mayores, pero también los profetas menores tuvieron un impacto importante en estas ciudades y por algo Dios los puso ahí. Este es el caso de Amós. Pero también este hombre tuvo muchas oportunidades. El contexto histórico de Israel, con su creciente prosperidad y complacencia, creó una necesidad de un llamado al arrepentimiento y a la justicia. Él tenía la obligación de hacer notar al pueblo que debían de arrepentirse por lo que estaban haciendo mal.
Más adelante vamos a hablar de todo lo que este grupo estaba haciendo mal. La capacidad de Amós para conectar con personas de diferentes estratos sociales. Aquí me detengo un poco. ¿Cuántas veces a nosotros, y pongámonos por favor la vestidura de Amós, no queremos tratar con personas porque pertenecen a diferentes estratos sociales que no corresponden al estrato social donde nosotros vivimos o con quien nosotros trabajamos o nos relacionamos? Aquí a este hombre resulta que lo mandan a un lugar donde él no tenía absolutamente nada que ver. Él era un pastor de origen humilde, era un hombre sumamente sencillo, no era un profesional o profesionista como profeta, como lo comentaba Mirna, y sin embargo se tenía que mezclar con estos grupos especiales que eran sumamente poderosos, que eran sumamente elitistas y que además tenían sus propias ideas. Obviamente tenían su cultura diferente y había un alcance y un impacto de lo que él podía hacer en estos grupos y lo hizo. Su enfoque en la justicia social y la equidad resonó con aquellos que buscaban un cambio en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las características particulares de este hombre, tuvo un impacto en estos grupos. ¿Y por qué tuvo un impacto en estos grupos? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios le permitió hacer su función, su labor. ¿Por qué? Porque él obedeció, simplemente porque él aceptó la misión que Dios le pidió. Entonces, en muchas ocasiones creemos que no podemos hacer las cosas que Dios nos pide, pero es una situación de decir, Señor, aquí estoy, úsame a mí, yo voy. Y eso lo hemos oído en muchas prédicas en la iglesia. Su ministerio profético ayudó a preparar el camino para futuros profetas y líderes que continuarían su legado. Acuérdense que fue de los primeros profetas y todos de alguna manera estaban relacionados. También había amenazas. La posibilidad de su mensaje fuera distorsionado o tergiversado era una de ellas por aquellos que no deseaban un cambio en el status quo del momento. ¿Por qué? Porque obviamente él podía decir una cosa y la gente podía transgiversar lo que él decía y entonces se le podía volver un caos social y sin embargo son amenazas que él vivió y aún así lo hizo. La presión para que se retractara o moderara su mensaje en respuesta a la oposición y la crítica fue otra amenaza que Amos vivió. El riesgo de ser marginado o ignorado por aquellos que no estaban dispuestos a escuchar su llamado también es una amenaza que él vivió. Y también cuando él hablaba del arrepentimiento y a ser justos. Entonces, él padeció muchas situaciones particulares, no era una persona totalmente preparada, sin embargo, él vivía en ese medio y tuvo un llamado y obedeció lo que Dios le pidió y la posibilidad de que su legado fuera olvidado o minimizado con el paso del tiempo. Como podemos ver aquí, tenía fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Sin embargo, él obedeció a Dios. Sí, Tony, Justo lo estás que en... acabas de decir es lo que iba a confirmar yo. Qué Ujú, interesante, una persona completamente con una convicción valiente, fiel a Dios, con compromiso, y y la verdad es que le tocó un desafío tremendo y no se hizo a un lado, al contrario, cumplió. Muchas veces nos da como miedito, o no, bueno, no me van a escuchar o lo que sea, pero me encanta este tipo de personas porque por la fidelidad a Dios sigues, te así escuchen o es, no te escuchen, ya no es tu problema. Tú tienes que compartir, es lo que se nos olvida, tenemos que hacerlo y obviamente, cuando estamos compartiendo, disgusta. A la gente que está mal, le disgusta. por supuesto. Y bueno, tú misma lo has vivido muchos años, Tony. O sea, Sí. en realidad es una situación compleja. El realmente hacer lo que Amos hizo, como en la actualidad personas, como el caso de Tony y de muchas personas que se dedican realmente a transmitir la palabra de Dios, pues no nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal, no nos gusta que nos diga que tenemos que obedecer y no nos gusta que nos digan que las cosas que estamos haciendo a lo mejor no son las correctas y sin embargo, vuelvo a las fortalezas, se necesita esa convicción y valentía, porque si tenemos esa convicción y valentía y decimos, Señor, aquí estoy,
yo voy, yo te sirvo, Así, úsame a mí. Se oye así, muy trillado, pero yo creo que no hay cosa más maravillosa para Dios que un humilde siervo como cualquiera de nosotros, pequeñito como un granito de arena, diga, Señor, yo voy. Señor, yo te ayudo. Señor, dime qué hago, en dónde. Y podemos hacerlo en nuestro entorno, podemos hacerlo en nuestro medio, podemos hacerlo en nuestro vecindario, podemos hacerlo en nuestra familia, podemos hacerlo con un amigo, con una amiga, con un hijo, con una hija, con nuestro cónyuge, en nuestro trabajo, en donde ustedes quieran. ¿Por qué? Porque si nos estamos preparando es porque Dios nos está dando también la capacidad para poder transmitir el mensaje. así es. Bueno, aquí tenemos Amós 1:3 y 2:3, que es el juicio contra las naciones vecinas. El libro de Amós básicamente es un libro de justicia, juicio y castigo. Entonces, vamos a ver en las siguientes láminas esta fórmula poética, que así le llaman, en donde dice en casi todas estas imágenes que vamos a ver en las láminas siguientes, por 3 pecados de las naciones y por 4 no revocaré mi castigo. Entonces, aquí les quise poner como no me acuerdo cómo se llama la imagen esta en donde están los foquitos verdes, amarillos y rojos, que es así como que está midiendo el sonido, ¿no? O los decibeles, ¿no? Ujú, Entonces, aquí el número 3, sin querer entrar en numerología ni nada de esas cosas, es como el número de la perfección, pero también estamos hablando de que ya se habían pasado, digamos que el 3 era el límite y el 4 es porque ya se habían pasado de estos pecados, ¿no? Entonces, esto se los quisimos poner nada más para que tuvieran así como una imagen, una visión de por qué. O sea, no era como las mamás hoy en día que les decimos a los niños, te cuento hasta 3, 1, 2, 3 y sape, ¿no? No, no, no. O sea, aquí no estamos hablando de eso, sino que ellos ya habían extralimitado las cosas que habían hecho y entonces iba a venir un juicio y un castigo sobre todo esto. El juicio declarado contra cada nación es por una atrocidad que cada una de estas naciones cometió contra otra nación. Dios declara castigo no por cualquier razón, ya era un pecado extremo, habían cometido muchos pecados. El número 3 representa ya lleno de pecados y el número 4 era una sobreabundancia rebosante de pecado y debía ser castigado. Dios juzgará a las naciones por sus acciones y no permitirá que pasen desapercibidos los crímenes y pecados cometidos. El patrón de 3 pecados y 4 subraya la idea de que hay un límite para la paciencia de Dios y que una vez que se haya alcanzado ese límite, el juicio es inevitable. Esto también lo hemos platicado en otras láminas. Si nos ponemos en el contexto de papás, como siempre les decimos, pues llega un momento en que ya no es permitible o permisible que esa situación se siga dando. Ahora, también es importante ponerles en este contexto que Dios aborrece la injusticia contra cualquier persona. Ahorita vamos a hablar de estas naciones, pero no solamente es con estas naciones, es contra cualquier persona. Y aquí no estamos hablando, Dios no está hablando de geografía, Dios no está hablando efectivamente en el libro vamos a explicar cada una de estas naciones, pero aquí estamos hablando de que es una nación pagana cometiendo atrocidades contra otra nación pagana. Entonces, estaban teniendo injusticias entre todos ellos, no adoraban a Dios y aún así es importante saber que aun cuando estas naciones no adoraban a Dios, Dios los sigue amando. Entonces, esta parte también es importante porque a Dios le duele ver que haya injusticia, aunque no lo amemos a Él. Entonces, este contexto es importante porque debemos entender que aunque una persona no ama a Dios o no sirve a Dios o no es discípulo de Jesús, eso no quiere decir que no ame a esas personas. Dios ama a todo el mundo y está para todo el mundo. Y aparte de saber que pues somos creación de Dios y que
que básicamente aquí estamos hablando de esta justicia, de este juicio y de este castigo y que nada se le escapa a Dios. Y como lo hemos mencionado también en otras láminas, Dios es muy claro. Entonces, en este libro, de todos los que hemos visto, es clarísimo lo que está diciendo. Entonces, si quieres poner la siguiente lámina, por favor. Ujú. Entonces aquí tenemos contra quién estaban estos juicios. Entonces tenemos aquí el juicio contra Damasco, en donde empieza, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Gala con trillas de hierro enviaré fuego a la casa de Hazael, el cual devorará los palacios de Ben-Hadad. Romperé los cerrojos de Damasco, exterminaré a los habitantes del valle de Abel y al que porta el cetro en Betedén. Y el pueblo de Siria será llevado a cautivo a Quir, ha dicho el Señor. En otras Biblias también vimos que dice Kir, K-I-R. Entonces, ¿se acuerdan? Damasco es la capital del imperio sirio, que está muy al norte. Ahorita vamos a ver el mapa. Los sirios eran enemigos de Israel y de Judá. Y no sé si alguna vez han visto una trilla, pero una trilla llega con estas cosas de metal en donde aplasta el trigo para quitarle la cáscara. Entonces, aquí está haciendo esa referencia de que trillaron a Galad. Galad era una población o una ciudad de Israel. Luego tenemos el juicio contra Gaza. Gaza eran los filisteos. Ellos estaban al sur, pegaditos al Mediterráneo. Y dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo el pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré fuego al muro de Gaza, el cual devorará sus palacios. Exterminaré a todos los habitantes de Asdod y al que porta el cetro de Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón y perecerán los sobrevivientes de Filistea, ha dicho el Señor Dios. Aquí estamos hablando de tráfico de personas, las vendían como esclavos a los edomitas. Llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Bueno, después viene Tiro y vuelve a decir nuevamente, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, porque entregaron cautivo a todo un pueblo a Edom y no se acordaron del pacto de sus hermanos. Enviaré fuego al muro de Tiro, el cual devorará sus palacios. ¿Se acuerdan quién era Edom? Edom viene de la nación de Esaú, hermano de Jacob, parientes de los judíos con los edomitas. ¿Sí, Tony? Si se fijan, cuántos cientos de años atrás, y en Franja de Gaza, Tiro, que es Líbano, antes era Fenicia, y Damasco, que es Siria, pasa exactamente lo mismo que al día de hoy. Así Ujú. es. O sea, tienen el mismo sistema de trabajo para robar, matar, secuestrar, hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy, es correcto. Y aparte no solamente ahí, digo, en todo el mundo también, ¿no? Entonces, pero aquí ahorita vamos a ver unas imágenes más adelantito en donde vamos a ver los mapas. Entonces, pensando como nación de Israel, imagínense que ustedes están al centro y empiezan a ver que llega este profeta. ¿Se acuerdan lo que es un profeta? Un profeta está teniendo revelación de Dios, está teniendo estas visiones de Dios y llega a dar estas visiones de Dios. Entonces, pues aquí estamos hablando de que no era nada más porque a Dios se le había ocurrido llegar y los voy a castigar nada más porque sí. Cuando uno estudia este libro y los libros anteriores que hemos estudiado en Reyes y con los demás profetas, pues estamos viendo las atrocidades verdaderamente que hacían. Entonces, en alguna de las clases mencionamos que sí era un libro de guerra, que mucha gente dice que pues que no, que nada más se habla de estas situaciones y pues no, no es así. O sea, estamos hablando
del pecado, de cómo nos desviamos, de cómo creemos en la mentira, de cómo muchos hemos creído también en esa misma mentira, y de que además, cuando ponemos en este contexto, que como dice Lupita, que nos pongamos el saco, pues aquí estamos hablando de que estamos hablando de injusticias, estamos hablando de soberbia, estamos hablando de problemas sexuales fuertes, estamos hablando de llevar cautivos a personas, estamos hablando de matar personas. Estamos hablando de rencores, estamos hablando de matar bebés y mujeres. Entonces, cuando vemos todo este contexto y lo seguimos viendo hoy en día, es tristísimo, porque si lo vemos como papás, pensando que Dios es nuestro Padre, obviamente, y estás viendo todo lo que están haciendo, verdaderamente, pues Dios se debe de sentir muy mal con todas estas cosas. Y como les comento, pues, o sea, no solamente es lo que están haciendo, ¿no? Porque no solamente es el juicio contra Israel, sino que es el juicio de una nación pagana contra otra nación pagana. Entonces, aquí es importante este contexto de que Dios no está viendo la geografía. Dios no está viendo si creen en Él o no creen en Él. No, no, Dios ama a todo ser humano y bueno, vamos a seguir, ¿no? Antes de seguir, Entonces, yo quería, perdón, hacer una referencia a lo que dijo Tony Mir. Si nos ponemos a ver estas tres, Damasco, Gaza, Tiro, más los que vas a explicar ahorita, sigue sucediendo lo mismo hoy en día, en las sí, mismas regiones. Si ven las noticias, si ven las atrocidades que surgen ahí, son las mismas. Hoy en día son las mismas. Y los nombres son incluso parecidos. Cuando leías enviaré fuego al muro de Gaza, pues Gaza es Gaza, ¿no, Tony? Sí, sí, exacto. son las mismas 7 naciones que el Señor desde el principio, porque si regresamos nosotros a Deuteronomio, recuerdan Otra que vez a Deuteronomio Deuteronomio. es el libro que es el resumen de los 4 libros anteriores de Génesis, Ujú. Éxodo, Levítico, Números. Deuteronomio es el resumen. Moisés lo hace a toda velocidad porque sabe que va a morir y el mismo Señor le está diciendo 7 naciones más grandes y poderosas que tú. Y son las mismas 7 naciones en las que el Señor le está diciendo que no quiere de ninguna manera que tenga relación con ellos, que se una a ellos, que adore lo que ellos adoran y son las mismas naciones de siempre, Exacto. Ujú. las mismas 7 hasta el día de hoy. Bueno, y hablando de Tiro, aquí, por ejemplo, pues, o podríamos decir que pues es lo mismo, ¿no? Tráfico de personas, las vendían como esclavos a los edomitas, pero aquí hay una frase donde termina diciendo, y no se acordaron del pacto de hermanos. Acuérdense que Tiro e Israel tenían un pacto de hermanos. Cuando vimos la presentación de David, ¿se acuerdan que llega David al trono y hace pactos con algunas ciudades? Y Salomón construyó el templo de Dios con la madera que el rey Hiram, rey de Tiro, le había dado, ¿se acuerdan? Ujú. Bueno, pues aquí está el pacto de hermanos, ¿no? Entonces, después viene el juicio contra Edom. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Tiro y por 4 no revocaré su castigo. Porque persiguió con espada a su hermano y suprimió su compasión, y porque en su furor siempre ha destrozado y ha guardado continuamente el rencor. Enviaré fuego a Temán, el cual devorará los palacios de Bosra. Esto se menciona también en el libro de Abdías. Edom, imagínense, o sea, está Israel en medio y entonces ya están emitiendo juicio sobre Damasco, ya está, que está al norte, ya está emitiendo juicio sobre Gaza, que está de este lado, luego está emitiendo juicio sobre Tiro, y pues ahora imagínense esta parte, ¿no? Como israelita, de decir, ah, pues sí, estos han sido muy malos, que los juzguen, no, pues estos han sido muy malos, también que los juzguen, bravo. Ahora los de la derecha, sí, pues bravo, claro, o sea, nos han hecho mucho daño, ¿no? Pero se empieza a acercar y se empieza a acercar y se empieza a acercar ese juicio a donde tú estás.
Entonces, aquí ya no se está poniendo tan padre, ¿no? Entonces, estamos aquí con Edom. Acuérdense que estos eran los vecinos un poquito más cerca. Persiguió con espada a su hermano, robaron todo el botín y eran una amenaza. Violó todo el afecto natural y lo había robado siempre y siempre le había guardado rencor. ¿Se acuerdan de Edom, que era la nación de Esaú, hermano de Jacob, y eran parientes de los judíos con los edomitas? Entonces, siempre que había guerras, siempre que había cosas, pues ellos llegaban, robaban, y mantenían un resentimiento y un rencor impresionante. Después tenemos aquí a los amonitas. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Tiro y por 4 no revocaré su castigo. Cuando tocaran a Galad para extender sus fronteras con sus espadas, abrieron a las mujeres embarazadas. Prenderé fuego en el muro de Rabá, el cual devorará sus palacios con clamor en el día de la batalla y con tormenta en el día de la tempestad. Su rey irá al cautiverio, él y todos sus principales, ha dicho el Señor. Los amonitas, para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres que estaban embarazadas. Amón estaba arriba de Edom, eran descendientes de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Que tuvo relaciones con sus hijas cuando lo emborracharon, enemigos de Israel. Entonces, bueno, ahora tenemos a Moab. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Tiro. No, ahí está un error para que me recuerden al ratito para cambiárselos. Por 3 pecados de Moab y por 4 no revocaré su castigo. Porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré fuego a Moab, el cual devorará los palacios de Keriot. Moab morirá en medio del alboroto con clamor y sonido de corneta. Yo quitaré al juez de en medio de ellos, y junto con él mataré a sus magistrados, ha dicho al Señor. Dejaron ahí que el odio rebasara sus corazones y dieron rienda suelta al odio y al resentimiento. Ellos siempre estaban en conflicto con el pueblo de Israel. Aquí yo creo que no está siendo solamente juzgado por cómo trató a Israel, sino por haber quemado al rey de Edom. Aquí tenían un odio y un resentimiento impresionante. Entonces, si ustedes se ponen a estudiar cada uno de estos juicios y sacáramos en contexto qué hizo Moab, bueno, pues Moab tenía este odio y resentimiento. ¿Qué hizo los amonitas? Bueno, pues mataron bebés y mujeres. ¿Qué hizo Edom? Pues robar, tener resentimiento, ¿no? Y entonces así, sacando de cada uno estas pequeñas líneas que nos puedan ayudar a entender por qué había este juicio y por qué se habían pasado, podemos entender un poquito más el contexto. Si me ¿Querías cambias a hablar, la Marisela? siguiente. No, ¿verdad? Es que vi que levantaste la mano. Ok. Bueno, pues ahora vamos a hablar. Ay, perdón, me regreso. Oye, espera, si quieres ponerla del ojo de buey y después ya te vas con Israel. Bueno, que en realidad es una diana, ¿verdad? Es una diana, pero para que más o menos entiendan el contexto de lo que va a explicar ahorita Lupita, quisiera que vieran estos mapas en donde está el reino dividido, donde está el reino de Judá en la parte sur. Ahí está Tecoa marcada en rojo, de donde, bueno, en realidad está un poquito más arriba, pero no lo pude poner así. Estaba un poquito arriba de Hebrón. Y arriba está el reino de Israel. Del lado derecho, en el mapa del lado derecho, vamos a ver que hace una alusión el libro de Amós como si fuera esta diana que está en el centro. Entonces, si ustedes se fijan en el mapa del lado derecho, Lupita, si me haces favor de marcar con Ujú. tu cursor, está Damasco en la parte norte, está Amón abajo, está Moab, Edom, está Gaza del lado izquierdo, que sigue siendo Gaza el día de hoy, está Tiro al norte y nos queda Israel en medio. Entonces, imagínense que empieza a haber juicio sobre estas naciones, arriba, abajo, en medio, a un lado, al otro, y entonces ya podemos ver la diana del medio, en donde pues es muy fácil
que podamos decir, ay, bueno, pues vamos a juzgar a todos los que están a nuestro alrededor, pero yo creo que no nos tenemos que quedar con este contexto. Es súper importante ver lo que va a pasar con el pueblo de Israel, ver cómo viene el juicio a Israel y después leemos esa parte de abajo, pero queríamos enseñarles esta lámina para que más o menos se dieran cuenta, porque a lo mejor lo estamos leyendo y es un poquito difícil entender dónde estaba Damasco, dónde estaba Amón, dónde estaba Moab, qué hicieron. Y como dijo Tony, o sea, eran naciones a las que Dios les había dicho, pues ahora sí que no te juntes con ellos porque no te conviene, ¿no? Sí, Tony. Voy a mencionarlas, cómo se llamaban antes. Está en Deuteronomio 7. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso muchas naciones. Los hititas, los gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos. Estas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y la conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratos con ellas ni tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que sus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Sí, lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Cera y quemar sus ídolos. Ahorita, en el tiempo que está Deuteronomio, todavía no se llaman, todavía no hay hijos de Lot, todavía no están, todavía no han crecido prácticamente las naciones con esos nombres. Los que estaban inicialmente son las naciones que acabo yo de mencionar y después sus nombres van cambiando. Recuerden que esta era la tierra del señor Canaán, ¿sí? Ujú, Gracias. Ujú. ok. Bueno, entonces, ya para terminar esta lámina, ¿qué les iba a decir? Se me fue el avión. La parte de abajo. Ah, sí, es muy fácil juzgar a los demás, ¿no? Es muy fácil juzgar a los demás y apuntar los pecados a los demás. Entonces, alguna vez yo oí esta parte, a ver si se alcanza a ver en mi mano. Cuando tú señalas a alguien así, con la mano así, se dice que este dedo apunta hacia el frente, o sea, la persona que tienes enfrente. Este apunta hacia Dios, pero estos 3 dedos te están apuntando a ti. Entonces, les quisimos poner esta lámina precisamente por lo mismo, porque efectivamente había un juicio sobre todas estas naciones, pero ¿qué estaba pensando Israel? ¿Qué creía Israel que estaba pasando con ellos? Si estaban haciendo bien, si estaban haciendo mal. Y entonces, ahorita en el contexto que nos va a dar Lupita, también es importante que pues para todos nosotros es muy fácil juzgar a los demás, apuntar los pecados de los demás, cuando realmente Dios tiene algo que decirnos a nosotros. Entonces, ahora sí, si quieres pasar a la otra y Sí, muy bien. Y la entonces, anterior, es la ay, Dios anterior. mío, voy. Y entonces, justamente lo que acaba de decir Mirna, entramos ahora sí a lo que es el juicio contra Israel. Fíjense bien, lo que voy a decir aquí no es de mi ronco pecho, está tal cual viene en la Biblia. Dice, así ha dicho el Señor, no revocaré su castigo. Estamos hablando de Israel, ¿eh? Ya estamos hablando de los israelitas, del grupo más amado por Dios. Acuérdense que dijo que todos los demás los podía destruir y matarlos y deshacerse de ellos, como comentó Tony. Aquí estamos hablando ya de los israelitas. Dice, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres.
Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de Dios. Todo esto a pesar de que por ellos destruí a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina, yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto, a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas entre sus hijos y nazarenos entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. Pero ustedes le hicieron beber vino a los nazarenos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Dice, pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes, como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aún el más valiente de los guerreros, afirma el Señor. Todo esto lo pueden encontrar en Amós capítulo 4. Fíjense qué fuerte le está hablando Dios a los israelitas. Dios realmente está dolido, Dios realmente está triste, Dios realmente está enojado, está diciendo cuáles son los pecados que están ellos haciendo y les está diciendo, yo los llevé por el desierto, yo los cuidé, yo los amé. Yo les puse gente para que profetizaran, y les dieran consejo, y aún así ustedes también se fueron contra ellos. Entonces, este es el juicio específicamente que viene en Amós contra Israel, dicho por el Señor. Y me adelanto porque si no, no vamos a acabar. Ok, ¿cuáles eran esos pecados? Vamos a ser un poquito más específicos, porque hace rato les mencioné que es tal cual como viene en la Biblia. ¿Cuáles eran esos pecados? Pues no es difícil de comprender, ¿verdad? Violencia, perdónenme, violencia y derramamiento de sangre en varias ocasiones. Injusticia y corrupción. Se critica la injusticia y la corrupción especialmente en la relación con los pobres y vulnerables. Idolatría y rechazo a Dios. Amós condena la idolatría y el rechazo a Dios, especialmente en relación con el culto a otros dioses. Más adelante los vamos a explicar, pero aquí tenemos que empezar a entender que ese era un pueblo totalmente idólatra. Aún habiendo sido escogido por Dios y habiendo vivido lo que vivió en el desierto, era totalmente idólatra. Astarot o Astarte en relación a cuestiones de sexo. Anat, guerra. Baal, muerte, fertilidad, tormenta, etc. Más adelante los vamos a explicar a detalle. Pero había muchos ídolos en ese momento. También por la falta de misericordia y compasión, especialmente con los pobres y vulnerables. Si se fijan, había una discriminación entre los grupos ricos y los grupos pobres. Había una gran discriminación y una cuestión, digamos que, de élite, y trataban muy diferente a los que eran más vulnerables, pobres y desamparados. Y eso no le gustaba al Señor. Opresión a los pobres y explotación a los vulnerables, como dice el punto 5. Desprecio por la ley y los profetas. Acuérdense que ya aquí los profetas trabajaban por orden de Dios y además los perseguían, especialmente en relación a la falta de obediencia a Dios. Complacencia y autoconfianza. Amós condena la complacencia y la autoconfianza en la sociedad israelita, especialmente en la relación con la creencia de que Dios les protegerá independientemente de sus acciones. Falta de arrepentimiento y falta de voluntad para cambiar y mejorar. Ahora fíjense en algo. Todo esto que les leí es de los grupos israelitas, del grupo israelita del que les estamos hablando y de todos estos grupos que eran idólatras. Pero si hoy nos ponemos a ver nuestra ciudad, la Ciudad de México, violencia y derramamiento de sangre todos los días.
Injusticia y corrupción todos los días. Idolatría y rechazo a Dios todos los días. Falta de misericordia y compasión todos los días. Opresión a los pobres y explotación a los vulnerables todos los días. Desprecio a la ley y a los profetas, pues ni se diga. Complacencia y autoconfianza que no nos va a pasar nada y que todos los días van a ser como si nada iguales, todos los días. Falta de arrepentimiento y falta de voluntad para cambiar y mejorar todos los días. Y estamos hablando de un profeta menor que solo tiene 9 capítulos. Y como dicen en nuestro rancho, ¿verdad, Mirna? Diciéndoles Sí. la neta del planeta, esto nos queda como anillo al dedo en el 2024. Y fíjense bien lo que dice aquí. Estos pecados no son exclusivos de la sociedad israelita de la época, sino son universales y pueden ser aplicables a cualquier sociedad o individuo que no siga los principios de justicia, equidad y obediencia a Dios. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque empezamos a hablar de los profetas y empezamos a hablar de profetas mayores y menores y dijimos, pues Amós está chiquito. Sí, sí, son 9 capítulos. 9 capítulos, pues está hablando de lo que estamos haciendo hoy en día. Pero lo más preocupante es que de lo que vamos a hablar más adelante es que hoy seguimos siendo idólatras en muchos sentidos y que además puede haber juicio. ¿Sí? Vamos a hablar más adelante de eso porque si no se nos va el tiempo. Ahí Bueno, nada tienes. más déjame mencionar alrededor de, bueno, sí, aquí dice, de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Entonces, yo aquí anoté una parte, no sé si se acuerdan en David, cuando está en este pecado con Betsabé, cuando le dice Natán, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Entonces, aquí está hablando de que menospreciaron la ley de Dios y no guardaron sus ordenanzas. También es importante entender que la obediencia es una manera de honrar la palabra. Se llenaron de ídolos, de mentiras, se perdieron en esas mentiras y continuaron errando y continuamos errando hoy en día, ¿no? Vendieron, como dijo Lupita, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Eras esclavo. Entonces dice, si tú eres esclavo, ¿por qué ahora esclavizas a otros? Eras pobre, ¿por qué los pisoteas en lugar de tener misericordia? Estás pecando y en lugar de orar por ellos, los juzgas. Traje profetas y los despreciaste. Estaban, como dijo Lupita, los nazareos, ¿se acuerdan de los nazareos que nos platicó Tony, que estaban consagrados, que no se cortaban el cabello, no bebían, no comían animales muertos y les dieron vino? También hay una parte que se menciona en este libro en donde dice que estaban las ropas empeñadas y aquí hablan del manto. Y bueno, esto nada más es como un pequeño paréntesis porque realmente nada más es así como para saber de qué estaban hablando. Ellos se tapaban con este manto y cuando los empañaban, ellos tenían que devolver ese manto en la noche, porque se tenían que tapar con ese manto en la noche. Y en esos entonces, pues ellos no devolvían el manto. Entonces aquí estamos hablando de avaricia, de prostitución, de dioses, de ritos sexuales, de avaricia, de falta de sensibilidad, ¿no? Entonces, y si me regreso un poquito a estas naciones, digo, no sé si les sirve el dato, pero yo, por ejemplo, aquí puse Damasco, aplastaron a la gente, Gaza, el tráfico, en Tiro esclavizaron, en Edom robaron, los amonitas mataron, en Moab había odio, resentimiento, en Judá desobedecieron, menospreciaron la palabra de Dios, adoraron otros ídolos, ritos sexuales, lo que ya les comentamos. Si quieres poner la siguiente. Ujú. Ok, entonces aquí tenemos a estos ídolos que se los quisimos volver a poner, ya los habíamos platicado en una ocasión, en otra de las presentaciones, pero aquí se los quisimos poner en este contexto porque no estamos hablando de cualquier cosita. Y también nos pareció muy interesante saber que estos dioses
son nombrados de diferentes maneras en diferentes contextos y en diferentes ciudades, aunque sigue siendo lo mismo. Entonces, Astarte, también conocida como Astarot, es un dios, ¿verdad, Tony? Es un dios de la mitología cananea y fenicia. Fue adorado en la antigüedad en varias partes del Mediterráneo oriental. Se le conocía con diferentes nombres en distintas culturas y regiones, algunos de los cuales son Astarte para los cananeos. Este es el nombre más comúnmente asociado con el dios de la mitología cananea y arriba pueden ver las diferentes imágenes que son lo mismo, pero en diferentes regiones y con diferente nombre, pero que es lo mismo. Sí, Tony. Sí que no quiero que vayan a pensar que nos equivocamos aquí, es un dios. Sí, ella se representa como hombre y como mujer. Es un peligro o sea, el Androgenismo. poder sí que tiene y que ha tenido y que tiene ahorita en la sociedad ha sido brutal por siglos, de siglos, de siglos. Y que continúa aún ahora, Tony. La verdad es que nosotros viniendo, bueno, estudiando la Biblia, la verdad es que nos hemos dado cuenta de lo errados que pudimos haber estado durante años y leer estas láminas y leer estos libros y cuando te quitan esta venda de los ojos y te das cuenta que pues en nuestra ignorancia seguimos como siguiendo a la manada, ¿no? Lo mismo que les pasó a todas estas naciones y que sigue pasando aún ahora, en donde es muy fácil decir, pues sóbale la panza a Buda o ponte un ojo y cuélgatelo o ahora que está como mucho de moda, ¿no? Que la naturaleza es Dios, ¿no? Entonces, es como muy fácil caer en estas situaciones y cuando empezamos a leer la Biblia y empezamos a leer todas estas situaciones en donde nos damos cuenta que todos estos dioses eran los mismos, pero representados de diferentes maneras y que hubo una influencia de los fenicios, de los griegos, de Mesopotamia y aún ahora en estos días se sigue teniendo todas estas imágenes como los hemos visto en muchos lugares del mundo, pues evidentemente eso va a traer un juicio y va a traer una consecuencia. Entonces, aunque esta, yo le decía a Lupita, ¿no? Y le decía a Tony, a mí esta presentación me parece muy fuerte pero pues estamos haciendo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Entonces aquí también tenemos a Ishtar, que era para los acadios. En la mitología mesopotámica, Ishtar era dios del amor, la fertilidad y la guerra. Y entonces pues esto se puede oír muy lindo, ¿no? Ay, pues vamos a rezarle al dios del amor o al dios de la fertilidad y que nos proteja en la guerra. Pero pues no, o sea, estamos hablando de la misma cosa. Y me refiero a la misma cosa haciéndolo menos, porque la verdad es que no está padre lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, y es importante como quitarnos este velo para saber y quitarnos esa ignorancia de dónde vienen todos estos dioses, ¿no? Ashtoret en hebreo, en la Biblia se menciona a Ashtoret como un dios adorado por los israelitas, especialmente en el libro de los jueces. Afrodita, en griego, en la mitología griega, Afrodita era dios del amor, la belleza y la fertilidad. Entonces, aun cuando podemos ver todas estas esculturas que muchas pueden estar hermosas, perfectamente bien labradas, Dios te dice de todas las maneras y sin tapujos, alto, fuerte y quedito, no adorarás a dioses hechos ni de madera, ni de piedra, ni de barro ni ninguna cosa creada por mano humana, ¿no? Venus, romanos, para los romanos, en la mitología romana, Venus era el dios del amor, la belleza y la fertilidad. Astarte era adorado como dios de la fertilidad, el amor y la guerra. También estaba asociada con la prostitución sagrada y la magia. Y entonces aquí vienen como las letras chiquitas del contrato. Entonces, cuando nosotros vemos estas chiquitas del contrato y vemos que todos estos dioses eran lo mismo y que de repente pues ya decían, pues nada más ponle una capa encima y ya con eso le cambiamos
Pues, ¿qué creen? Que sigue siendo lo mismo. Su adoración se extendió por todo el Mediterráneo oriental y se mantuvo durante varios siglos hasta el día de hoy y lo acabamos de ver hace poquito. Y otro punto importante es que todos estos dioses, como ya mencionó Mirna, Astarte es mencionado como hombre y como mujer. Y también en muchos de los dioses que aparecen tienen una característica androgénica. Quiere decir que ni son hombres ni son mujeres. Así, así es. ¿Querías decir algo, Tony? Sí, cuando se habla de prostitución sagrada, quiero que entendamos todos que lo que se hace al día de hoy inclusive es hacer orgías, ¿sí? Prácticamente son orgías, pero en esta época, como están hablando del Mediterráneo Oriental, en la época que estamos hablando, y cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a verlo con más claridad, se hacían templos dedicados a esta diosa, Dios, y los varones entraban prácticamente, inclusive los marineros, porque se llegaba a cada puerto y había todo este tipo de templos. Entraban y a la hora de estar con estas prostitutas sagradas, estaban representando que se estaban acostando con Astarte, ¿sí? Pero lo estaban viendo como algo sagrado, ¿sí? Si las familias vivían en el lugar, la esposa, los hijos se quedaban afuera y entraba el esposo para estar con una de esas prostitutas sagradas, ¿sí? Entonces, ha sido una cosa que Y verdad, después entraba el hijo, Tony. sí, claro, y Y verdadera, después entraba el hijo. Entonces esa parte sí, también viene ahí específicamente señalada, esa parte, ¿no? así es, lo vemos como una inocentada, cuando nada más lo estamos leyendo. No, tenemos que entender por qué Dios ha estado enojadísimo, ¿sí? No es hoy, siempre ha estado molestísimo porque hemos estado aceptando cosas del diablo totalmente. Y otra de las cosas que yo quiero mencionar es que si se fijan en una de las partes que dice aquí, dice asociada con la prostitución sagrada y la magia. Muchas de las cosas siempre están asociadas con la magia, siempre están asociadas con el sexo, siempre están asociadas con un cuerpo femenino muy llamativo o con un cuerpo masculino que tiene una forma medio de mujer y medio de hombre. Entonces, como que es una mezcla ahí medio rara, ¿no? Que sabemos que son dioses, bueno, lo mencionó Mirna, ¿no? Venus. ¿Quién no conoce a la Venus del Milo, ¿no? Que es tan bella y esculpida por muchos grandes artistas y a final de cuentas, pues sabemos que los romanos han hecho una serie de esfinges y de esculturas preciosas, ¿no? Bueno, muy Así bien. es. Sigamos con Baal. Este es uno de los peorcitos. Y Ay, por pues todos favor, son peorcitos, pero sí, pero pero sí. este es uno de los peorcitos y a mí me llamó mucho la atención que estábamos haciendo esta presentación y justamente yo tenía la televisión prendida y estaba oyendo un programa de National Geographic y estaban hablando de un templo para el dios Baal, el más grande de todos los dioses. Fíjense, ¿eh? Ahorita en el 2024 salen en la televisión y están hablando de los diferentes templos. Y hablaban de los templos de los indios o de los hindús y hablaban de los templos de los orientales y de Buda y empezaban a sacar un chorro de templos y de cosas. Y como decía Mirna, vienen siendo los mismos pero con diferentes ropas y vestidos. Dice, Baal era un dios de la mitología cananea y fenicia que fue adorado en la antigüedad en varias partes del Mediterráneo oriental. Se le conocía con diferentes nombres en distintas culturas y regiones, algunos de los cuales son Baal, cananeo, es el nombre más comúnmente asociado con este dios en la mitología cananea. Hadad, arameo, en la mitología aramea. Baal es mencionado como Hadad, que significa el que es fuerte. Hadad, acadio, en la mitología mesopotámica. Baal es mencionado como Hadad, que significa también el que es fuerte. Zeus en griego. ¿Cuándo se hubieran imaginado que Baal y Zeus era lo mismo? En la mitología griega, Baal es mencionado como Zeus, que significa el que es vivo. Júpiter, ¿se acuerdan? En el Imperio Romano.
En la mitología romana, Baal es mencionado como Júpiter, que significa el que es padre. Amón con los egipcios. En la mitología egipcia, Baal es mencionado como Amón, que significa el que es oculto. Marduk, babilónico. En la mitología babilónica, Baal es mencionado como Marduk, que significa el que es fuerte. Baal era adorado como dios de la muerte, la fertilidad, la lluvia y la tormenta. También estaba asociado con la protección de los reyes y las realezas. Se extendió por todo el Mediterráneo oriental y se mantuvo durante varios siglos. ¿Se acuerdan del video que nos mandó Tony la semana pasada que siempre se pone al toro dorado? Que también menciona a Baal en los grandes eventos, sobre todo en la parte esta de Europa. Muchos de los reyes siguen usando mucho a este toro dorado. Ahora, en la parte superior de esta lámina quisimos ponerles algunos otros dioses que a mí me impresionan mucho. Este en particular, Moloch, que es uno de los más espantosos y que tuvimos la oportunidad de conocer en vivo en Roma, es una cosa espantosa, a quien le entregaban a los niños para ser sacrificados en esa parte de su pecho y eran quemados. Es una figura que está en ¿cómo se llama esto que está en Roma, Mirna? Vaticano, El No, circo romano, en el circo romano Coliseo. en el Coliseo. y mide como 2,5 metros, o por lo menos lo exhibieron cuando nosotros lo vimos. Pasa uno por ahí, se siente de veras que la piel se te pone chinita porque lo exhiben como si fuera una escultura antigua, pero realmente es el dios Moloch. Pero quiero que vean por favor la fotografía que consiguió Mirna, donde está ese sillón rojo. Ese sillón rojo, hay un tipo que está acostado observándolo como si fuera una escultura maravillosa, adorándolo, viéndolo, gozándolo. Baal, por ejemplo, del lado derecho, donde está el becerro este de oro, que les menciono aquí, también es muy, muy, muy usado en diferentes lugares, en diferentes países y en diferentes edificios bueno, ya lo mencionamos. Culturas, Culturas. Y aquí si se fijan que parece pescado, se le llama solideo y mitra, que es el que que es el se que usaba está mucho. hasta la izquierda. Ah, O sea, ese se referencia al de la izquierda, sí. Este hace referencia a que Ajá. tiene como un pescado y que es la mitra que usan los Papa, sacerdotes, estos obispos y cosas así, que tiene cara de Los pescado. papas. el ¿Querías Papa. decir algo, Tony? Sí, exactamente. Lo de la mitra, recuerda que lo que tiene puesto el Papa es como un sombrero que está abierto en su cabeza. Ajá. Es como el hocico del pez abierto. Ujú, Ujú. Está exacto. representando a ese. Ahora, fíjense ustedes que eso es lo más triste del asunto, que independientemente a que a veces somos criticados porque nosotros nos alejamos de las iglesias tradicionales y nosotros le rascamos a todas las iglesias tradicionales, y no me refiero nada más a la católica, todos tienen muchas imágenes que están interactuando y relacionándose. Por ejemplo, en los templos budistas también hay mucha simbología que parece como una mezcla entre orientales y griegos y romanos, y uno dice, ¿por qué están mezcladas tantas cosas, no? Como que el enemigo usa todo esto para confundir a todo mundo, ¿no? Ahora, imagínense, o sea, desde que baja a Moisés y se crea este becerro de oro y después con Jeroboam, que Tony, si me puedes corregir, fue Jeroboam primero el que puso los dos becerros, ¿no? Sí, los Este, puso especialmente para que no fueran a adorar al templo del Señor. exacto, entonces imagínense que, pues, o sea, ¿por qué no? Dices, pues me voy a inventar ahorita un dios para que no te vayas a Judá y porque te quiero mantener aquí cautivo y para que no pierda yo gente, ¿no? Para seguir teniendo la gente de este lado del norte. Y entonces dices, bueno, pues, ¿por qué no se nos ocurre ahorita vamos poniendo, no sé, ¿no? Un sapo, por ejemplo, ¿no? Y Eh, entonces pongo un sapo en el norte y otro en el sur para que no se vayan y ahí adórenlo. Obviamente, pues aquí ponen a este becerro de oro
haciendo alusión a ese becerro de cuando Moisés baja, pero pues habían pasado siglos, ¿no, Tony? Entonces, Sí. siglos y siglos y siglos, y entonces de repente como que se oye el chisme y el run run de que pues en aquellos entonces habían puesto un borrego de oro, pues vamos poniendo unos también, y entonces pues vámonos inventando otros dioses. Y entonces se empieza a tergiversar, o ¿cómo se dice? Tergiversar, Tergiversar. Ujú. tergiversar toda esta imagen de dioses y de cosas inventadas hasta que llegan a una cosa espantosa. Sí, Tony, ibas a decir algo. Lo mismo que dijiste tú, exactamente. Recuerden que ellos salieron de Egipto y venían con la enseñanza De de Egipto, 400 años de estar adorando los dioses. imágenes. Ujú. Ajá, y las plagas que manda el Señor es exactamente para ridiculizar a cada uno de sus dioses. Pero Así es. justo hay una plaga en donde el Señor mata el ganado, ¿sí? Entonces, Ujú. parte de la enseñanza en la eliminación de las plagas es que el Señor se está burlando de los dioses egipcios. Y si se les olvidó comercial, lo pueden buscar en las presentaciones que tenemos de Moisés. Ahí está muy bien explicadito también para que lo puedan ver. Para que lo puedan retomar. Y si se fijan en Moloch, por ejemplo, también tiene alas y tiene que ver mucho con los fenicios y se vuelve una mezcolanza entre varios dioses, ¿no? No, y la que viene también, Tony, que igual tú la puedes explicar mejor. Ya vas a cambiar de Sí, lámina. ahí voy, ahí voy. Ay, Dios, no quiere cambiar esto. En particular, Moloch, no debemos olvidar el impacto que llevó Lupita con Moy cuando fueron a Roma y ven a Moloch adentro del Coliseo. Ay, eh, sí. un impacto tremendo. Bueno, ¿qué hace ahí? Es muy simple. En el tiempo que cuando lleguemos nosotros al Nuevo Testamento, que empieza la persecución de los cristianos, ya estando en Roma prácticamente, van a perseguir judíos y cristianos. Y dentro de las cosas que impactaba muchísimo era cómo se multiplicaba enormemente el cristianismo, la adoración al Señor, y querían eliminarlos, matarlos, 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 y más se multiplicaban. Uno de los sacrificios que había es que los empalaban vivos, los metían en costales con brea y los incendiaban, ¿sí? Eso Ay, era Dios como mío. iluminaban prácticamente la ciudad. Y otra era exactamente en el Coliseo. Atrapaban a todos los cristianos, grandes, chicos. A los chiquitos les ponían, a los niños les ponían la piel de borregos recién quitada, con sangre de los borregos, y como si fueran corderitos. Y los leones o los osos que estaban en el Coliseo salían para matarlos. El impacto es que era un circo, exactamente era un circo. Y estaban en la actuación del circo, la oferta que había para ver la obra era matar cristianos. Cómo se los devoraban los leones, cómo los devoraban los osos. Y los cristianos de ese tiempo, la iglesia primitiva, se hincaba y empezaban a adorar a Dios, a alabarlo antes de morir, y la gente del circo se bajaba de sus gradas para morir con ellos. O sea, recibían a Cristo gracias a ese testimonio tan tremendo que estaban dedicando a Moloch el sacrificio de los cristianos, especialmente niños. Y ahí es cuando Constantino se da cuenta que es mejor es unirse al enemigo, o sea, prácticamente dejan de perseguir a los cristianos y la religión, se adopta la religión cristiana, más bien el cristianismo como si fuera religión se une, lo asimilan al catolicismo. Sí, lo hace Constantino 333 años después de Cristo y por eso el católico se dice cristiano, ¿sí? Pero realmente, y pedimos una disculpa a las personas
no cristianas que estén viendo esto, es así como entra el evangelio a la iglesia ecuménica del catolicismo y por eso se dicen cristianos. Pero realmente, perdón, pero el Señor no permite imágenes, no permite adoración de imágenes. Era más fácil unir al enemigo que seguir tratando de matarlo y seguía multiplicándose. Como una estrategia, ¿no? Una No, estrategia. y aparte, aunque el Coliseo es una estructura impresionantemente hermosa, la verdad es que cuando estás ahí no se siente padre, ¿eh? O sea, se Sensación siente horrible. una energía y una mala vibra espantosa, o sea, está como impregnada de todas estas cosas feas. Este, y la verdad es que lo que comentábamos Lupita y yo en la mañana, ¿no? Que decíamos, entre más leemos y más leemos y más leemos, más nos damos cuenta, ¿no? De que Dios te dice una, dos, tres veces. Es más, sería súper interesante que pudiéramos sacar cuántas veces te dice, no adorarás a otros dioses. Ninguno, ninguno de ninguna especie, ¿no? Entonces, vamos, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Ni de piedra, ni de madera, ni labrados, ni de oro, ni de ninguno. Entonces, pues obviamente es lo que les decíamos hace ratito, o sea, quitarse ese velo y darnos cuenta, y aquí estamos viendo una moneda, y si nos ponemos a investigar más a profundidad, porque ya no nos dio tiempo, pero si nos ponemos a ver ahorita los pennies, las monedas de Estados Unidos, pues si no me estoy equivocando, puede ser como la misma imagen, ¿no? Y si no la misma imagen, una imagen muy semejante a esta que estamos poniendo aquí. Este, y también estamos viendo, bueno, pues es que entre más estudia uno, más se da cuenta, ¿no? De que aparte Dios no se esconde ni se hace de la vista gorda, ¿no? Te dice las cosas como son. Ok, vamos a entrar a Anat. Anat es una diosa de la mitología cananea y fenicia que fue adorada en la antigüedad en varias partes del Mediterráneo oriental. Perdón, se le conocía con diferentes nombres en distintas culturas y regiones, algunos de los cuales son Anat. Este es el nombre más comúnmente asociado con esta diosa en la mitología cananea. Aná, en hebreo, en la Biblia, se menciona en Aná como una diosa adorada por los israelitas. Anei, fenicio, en las inscripciones fenicias, Anat es mencionada como Anei, que significa la respondona. Aneitis, griego, en la mitología griega, Anat es mencionada como Aneitis, que significa la que es fuerte. Tanit, cartaginés. En la mitología cartaginesa, Anat es mencionada como Tanit, que significa la reina del cielo. Anat era adorada como diosa de la guerra, la fertilidad y la caza. También estaba asociada con la protección de los reyes y la realeza. Su adoración se extendió por todo el Mediterráneo oriental y se mantuvo durante varios siglos. Ahora, si ustedes se fijan en las imágenes que conseguimos y que se les pusieron aquí arriba, pues nos podemos dar cuenta que muchas de estas imágenes de Anat se nos hacen conocidas. Las hemos visto en diferentes lugares, en diferentes museos, en diferentes palacios, en diferentes iglesias. Entonces, ahora cuando nosotros vayamos a diferentes lugares, tenemos que entender que todo es un simbolismo que significa algo. No es casualidad ni tampoco lo que se menciona y lo que sale en las mismas monedas. No puedo mover la otra. Ahí voy. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de todos estos pecados? Ya casi terminamos. El libro de Amós en el libro de Amós, perdón, se mencionan varias consecuencias y castigos por los pecados cometidos por las naciones y la sociedad israelita. Primero, juicio y condenación divina. Dios juzgará a las naciones y a Israel por sus pecados y los condenará. Dos, guerra y destrucción. La guerra y la destrucción serán consecuencias de la desobediencia y la idolatría.
3, exilio cautiverio. El exilio y cautiverio serán consecuencias de la desobediencia y la falta de arrepentimiento. Hambruna y escasez. La hambruna y la escasez serán consecuencias de la desobediencia y la falta de fe en Dios. Terremotos y desastres naturales. Los terremotos y desastres naturales serán consecuencia de la desobediencia y la falta de fe en Dios. Pérdida de la identidad y la autoestima. La pérdida de la identidad y la autoestima serán consecuencia de la desobediencia y falta de fe en Dios. Muerte y destrucción. La muerte y la destrucción serán consecuencia y la destrucción serán consecuencia de la desobediencia y la falta de fe en Dios. Ahora, si nos vamos nuevamente a nuestros tiempos, fíjense bien. Juicio, condenación divina, guerra y destrucción, exilio y cautiverio, hambruna y escasez, terremotos y desastres, pérdida de la identidad y la autonomía, muerte y destrucción. Seguimos viviendo hoy con todas estas consecuencias del pecado. Gracias. Bueno, aquí tenemos las visiones en el libro de Amós. Tenemos la visión de las langostas. Esto lo pueden ver en Amós 7:3. Al final Dios dijo que no iba a mandar a las langostas. Esta también hace una alusión a las langostas cuando estaban en Egipto, pero dice que va a mandar langostas. Entonces Amós le dice que no las mande porque obviamente eso va a significar una destrucción terrible y entonces Dios dice no lo haré. Después tiene la visión del fuego sobre el mar, en donde también Amós le dice que por favor no lo haga y Dios le dice tampoco lo haré. Eso lo ven en Amós 7:7. Después viene la plomada, en donde dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho de plomo y en su mano una plomada de albañil. ¿Por qué hace alusión a esta plomada de albañil? Porque cuando tú te paras sobre un muro y está emitiendo ese juicio para que esté perfectamente alineado, ahí es donde dice Dios, ya no pasaré por alto sus pecados, lo pueden ver en Amós 7:3. También habla de la fruta madura o la fruta, no sé si dice podrida o madura, no, aquí dice la visión de la fruta madura. Entonces dice, al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. Entonces, aquí también podemos mencionar esto, ya te sacó de Egipto, ya te dio milagros, ya te dio alivio, te dio bendiciones, te puso gente cerca para que te hablara de Dios, te puso a la Biblia y nosotros seguimos en la necia, ¿no? Entonces, como les mencioné hace ratito, Dios no se esconde ni se hace de la vista gorda. Entonces, aquí estamos viendo también estas visiones de Amós, en donde dice, yo, por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio, pues el Señor formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. Y entonces aquí estamos viendo temblores, inundaciones, hambre, tsunamis, el fuego. Estamos viendo la serpiente, que también se menciona la serpiente, cómo los va a destruir. Y también menciona la parte en donde comentó Lupita, ¿no? Que dicen, van a crujir como cuando cruje el piso lleno de gavillas. Entonces te voy a atrapar y no te vas a escapar del juicio. Nadie puede huir cuando Dios va a juzgar. Delante de Dios nadie es tan rápido, ni el ligero, ni el que cabalga, ni el que es más fuerte, ni el que es más valiente. Entonces, muchas veces pensamos que nada más es una situación de la naturaleza, muchas veces pensamos que es una situación completamente ajena a nosotros, pero aquí estamos viendo claramente cómo Dios está hablando y está juzgando. Así es. Y hay una promesa de restauración. Eso es lo más hermoso de esto. Dice, sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel. Como se sacude el grano en un cernidor, ningún grano verdadero se perderá.
Repararé sus muros dañados de las ruinas, la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. Llegará el día en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados desde la tierra que yo les di. Esto lo pueden encontrar en Amós 9:11 y es la promesa de restauración que Dios le da. Dice, pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún verdadero grano se perderá. O sea, fíjense ustedes, a pesar de todo lo que les hemos platicado, hay una promesa de restauración. Entonces es impresionante cómo a pesar de todo lo que hacemos, Dios nos sigue dando una oportunidad. Así es. Amós destacó la justicia en vez del amor de Dios. El libro empieza prediciendo el castigo de las 7 naciones vecinas de Israel por ser crueles y desobedientes, pero luego también predice el castigo de Dios sobre Israel por ser exactamente igual. Amós avisó a la gente que tiene que arrepentirse de las injusticias sociales que habían permitido saturar a la sociedad y que tiene que prepararse para encontrarse con su Dios. Aquí también podemos ver en las reflexiones de Amós la manera en que tratamos a las personas, al prójimo, siendo creyente o incrédulo. Dios va a juzgar, pero anhela que tú y yo vivamos bajo un marco de justicia, que seas justo con los demás. Dios tiene algo que decirnos a nosotros. A veces Dios trata con alguien que está cerca de ti y eso no es para que levantes la mano y apuntes o los juzgues, sino para que tiembles tú mismo, para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, porque todos hemos pecado y necesitamos gracia de Dios. Em, Muchas veces Dios utiliza a las personas que tenemos a un lado para darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo, pero lejos de apuntarlos, es importante, como la prédica, ¿no? Del antier, en donde decía, cambia tú. Mueve las cosas tú, hazlo diferente tú, sé tú el cambio que quieres lograr. Y como les hemos comentado en otras presentaciones, hay mucha gente que no va a leer la Biblia, hay mucha gente que no va a creer lo que dice la Biblia, pero que tú seas esa Biblia, que tú hables por medio de las actitudes y las cosas que estás haciendo con las demás personas, que no cometamos los mismos errores que hemos cometido una y otra vez y que una vez que se nos quite este velo, podamos hacerlo de manera diferente. Y una frase maravillosa en esta lámina que pusimos, ¿no? Amós, la justicia y el juicio de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos del amor? Aquí estamos hablando de la justicia de Dios. Y nuevamente reflexiones, ¿no? Como para cerrar la presentación. El objetivo de Amós es enseñar que Yahvé es el Dios del universo y lo que los hombres llaman derecho natural no es otra cosa que el imperio del orden moral del que Dios es guardián y señor. Su poder es ilimitado. Su albedrío sobre la naturaleza y los hombres es infinito. Amenaza y castiga por doquier por violar el orden moral antedicho, pero podría perdonarlos si se convierten a él. En caso de persistir en el error, destruirá a todos los malvados en un cataclismo que Amós llama el día de Yahvé. Si Oseas es el profeta del amor, como lo mencioné hace un rato, Amós es el de la justicia terrible e inexorable de Dios. El de Amós, anótenlo por favor en sus apuntes, es un mensaje de terror, amenaza y castigo, pero también de perdón, redención y amor.
Y tomen nota de esta última frase que pusimos. El único medio de salvación es la conversión a la fe verdadera. Y terminamos con esta lámina que dice que el derecho fluya como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Pues esta es la presentación de Amós, que como se dieron cuenta, para solo tener 9 capítulos, nos da para seguir hablando 1 hora. Nos retrasamos exactamente 12 minutos, pero si se dieron cuenta, había mucho que explicar en relación a otros dioses y a otras deidades. Y como se dieron cuenta, volvemos al principio de la historia de Amós, ¿cómo es posible que un hombre humilde, sencillo, pastor, cultivador de higueras silvestres de un pequeño pueblo, haya sido enviado a estas 7 naciones vecinas de Israel y al mismo Israel para pedirles que se arrepintieran y decirles que había una restauración y esperanza? Si se arrepentían, Dios los iba a bendecir nuevamente. ¿Alguna pregunta, comentario? Pues yo nada más quería terminar con el principio del libro de Amós, en donde dice, la voz del Señor rugirá desde el monte Sión, su voz tronará desde Jerusalén. Entonces, aquí no estamos hablando de un maullido de un gatito, estamos hablando de que la voz del Señor rugirá desde el monte Sión y volverles a comentar esa parte con la que empezamos, que aun cuando tú sientas o te sientas insignificante o poca cosa, es importante que sepas que tú eres lo que Dios amó, compró y transformó para su gloria, que Dios puede usarnos, que podemos ser una voz, que no tenemos que fingir ser más, que no tenemos que ser más aptos, más altos, más inteligentes, más bonitos, hablar bien, que Dios puede utilizar todas las cosas que ha puesto en nosotras, en nosotros, en general, para su gloria. Y a mí Y bueno, también súper importante, ¿no? O sea, esta parte de que Dios anhela que haya justicia, de que Él va a juzgar y de que pues no se le escapa nada de las manos, ¿no? Y que estamos en sus manos y que no solamente es a unas cuantas naciones, sino que ama a toda la humanidad. Ah, eh, alguien iba a perdón. hablar, perdón. ¿Marisela? No. Tony. Tony, Yo quiero cerrar con Salmo 128. Habla exactamente del temor al Señor. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar Jerusalén durante toda tu vida y que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. Tenemos que ser sabios y tenemos que temer al Señor. Sé que nos habrá alguien que diga, es que estamos en el nuevo pacto. Sí, 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 sí. El Señor murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, nos ve a través de la sangre de Cristo, pero no significa que nos alcahuetea. Sí, tenemos un límite y ese límite, si nosotros seguimos rebasándolo, el Señor nos va a meter a prueba. Exactamente, las pruebas son para crecimiento, para purificación y espero que la verdad les haya gustado. A mí me encantó la presentación. Mirna, Lupita, muchísimas gracias. Eh, gracias a ustedes. Han sido Gracias a ustedes. increíble, de veras, gracias por el material que Dios ha puesto en sus manos y también el denuedo con el que están compartiendo. Que Dios las bendiga muchísimo. Y señoras, si tienen algo que decir para cerrar ya la grabación. Que muchas gracias porque de veras que hacen una investigación tremenda. O sea, están basándose en el libro, sí, pero también investigan, por ejemplo, pues cuando uno está en la prepa que estudias la mitología griega y todo eso, yo no sabía ni que Zeus ni que Júpiter venían siendo Baal. Me Nosotras sorprendió tampoco. eso porque no tenía la menor idea. Dije, no, pues son de la mitología griega.
pero nunca me imaginé que vinieran a hacer el Baal, que Baal, pues sí sé quién es por la Biblia y todo eso, ¿no? Pero como que no, en mi cabeza nunca los había relacionado. O Sí, sea la que verdad es muchas que gracias, ¿eh? entre más estudiamos, nos hemos dado cuenta de que, pues obviamente los romanos tuvieron mucha influencia de los griegos y al revés, y Sí, todas estas esculturas griegas también tienen mucho que ver con las imágenes de la Iglesia Católica, de otros templos, y obviamente es muy diferente que podamos admirar las manos de los artesanos y estas maravillas que han hecho con sus manos en, no sé, en la como la India. Venus, ¿no? Lo que Sí, decías tú de la exacto, o Venus es sea, una escultura que uno preciosa. conoce y todo preciosa, pero Ujú. tampoco sabía que es un dios hombre y que es un dios mujer. O sea, es un transgénero en pocas palabras. Así es. Exacto. Precisamente por eso, cuando estábamos explicando eso, mencionábamos que tenemos que tener cuidado a veces de lo que vemos, porque sí vemos la belleza de la escultura y sí vemos la belleza del arte, pero también Ajá, hay un significado atrás en donde a lo sí, mejor tú lo puedes ir a ver a un museo como nos ha pasado a todos y ves la belleza como lo que mencionaba yo de Venus, ¿no? Que tú la ves ujú, preciosa, ya es una imagen divina, pero no te pones a pensar todo lo que está detrás. exacto, Entonces, mientras tú lo veas con un ojo crítico de arte y de belleza, bueno, pues puede estar bien, pero el problema es que mucha gente adora. Y el problema es ese, cuando ya entras en una idolatría y en una adoración, eso no le agrada a Dios. sí, Volvemos al tema de la clase pasada. Muy poca gente se dio cuenta del becerro de oro en las Olimpiadas sí, y estaba atrás, en el foro principal donde la gente más importante que organizaba las Olimpiadas estaba sí, hablando. Y todo el traje del hombre que cruzó el río, hermosísimo, en París, ujú, también tenía un traje tremendo. Y las alas que estaban abajo de la Torre Eiffel también. Las alas sí, que están abajo de la Torre Eiffel que también tienen un significado. Entonces, Que todo además tiene un estas alas, simbolismo. Tony, creo que también tiene que ver con uno de estos dioses que mencionamos ahorita, en donde no me acuerdo cuál es el nombre de la última que vimos, pero menciona Anat, ¿no? precisamente, sí, a esta diosa con unas Anat, alas como de ángel y así, y entonces también hace mucho referencia, y entre más nos metemos y más nos buscamos a investigar, la verdad es que una pregunta nos lleva a la otra y la otra a la otra. Originalmente empezamos con 12 láminas y terminamos con con 21, ¿no? veintitantas. No, no eran Con, 12. Adam tenía, si se acuerdan al principio cuando vimos lo de Adam, Ajá, Adam tenía ¿cuántas, Tony? ¿8 láminas? 8, sí. 8, sí es cierto. Y ahorita ya sí, cada presentación la hacemos de 20. Créannos que tratamos de simplificar lo más que se puede, pero sí efectivamente es muchísima la información. Ya Sí, cuando lleguemos a profetas mayores la vamos a tener que partir en dos porque no nos va a dar 1 hora y media para Sí, explicarlo, pero así sí es. sí, dijiste muy bien, Leti, entre más estudia uno, más aprende y Dios te abre los ojos. sí, te va dando más entendimiento y va abriendo tus ojos espirituales, ¿no? Así Y es. te va quitando ese velo, esa ignorancia que tienes de muchas cosas que no tiene uno ni la menor idea, en pocas palabras. no, y Exactamente. aparte, como mencionamos aquí en el estudio, no se trata de señalar a los demás, ¿no? Sino No, orar por las demás personas para que si nosotros ya estamos entendiendo esta parte, pues orar por esas personas y pedirle a Dios que los que están a un lado de nosotros y que han caído, que les abra esos ojos, ¿no? Que podamos llegar a todas esas personas no sí, con el afán de señalarlos ni de juzgarlos, no, sino de poder abrir esa parte de decir, aquí está escrito, está todo y lo estamos viendo por todos lados, ¿no? Así es. Con sí, amor y con amor, porque la Y verdad con es que amor. volvemos a lo que dijimos hace 15 días, ¿no? Nosotros no podemos juzgar, nosotros tenemos que entender a la gente, ayudarlos, guiarlos en lo que se pueda y con palabras simples y sencillas tratar de llevarlos a los pies de Cristo y entender que algunas cosas que están mal se les pueden explicar, pero con ternura, con cariño, porque es toda una vida, la gente vive toda una vida con un velo en los ojos. sí. Muchas gracias.
De nada, al Gracias a contrario. ustedes, que Dios Descansen. las bendiga. Dios los noches. bendiga. Muchas Felices gracias, fiestas. hermosas bendiciones. Nos vemos Gracias en a enero, ustedes. primero Dios, para seguir trabajando.